buenas tardes. Hoy estamos aquí... perdón. Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí dispuestos a presentar un excelente libro de relatos, Sara o El marchitar de las amapolas, de los escritores que me acompañan, Carmen Cabeza y Carlos Becerra. Antes que nada, quiero decir unas líneas biográficas sobre ellos. Carmen Cabeza es narradora y poeta. Ha publicado el libro Raquel bajo la lluvia y otros relatos, con el que obtuvo el Premio de la Crítica de Asturias en 2015. Su novela, Nunca fuimos Ingrid Bergman, obtuvo además también el Premio de la Crítica de Narrativa en el 2020. Además, ha publicado 2 libros de poesía, Viento maldito y De una acuarela rota. Carlos Becerra es un apasionado de la fotografía que está muy presente en este hermoso libro y ha obtenido numerosos premios y menciones por su obra fotográfica, además de realizar diversas exposiciones colectivas e individuales. Respecto a la literatura, ha ganado concursos de cuentos y relatos como el de la Granja de San Ildefonso, el de la Universidad Popular de Gijón, y ha quedado finalista en otros certámenes importantes. Adentrarnos en este libro de relatos de nombre sugerente, Sara o El marchitar de las amapolas, nos lleva al convencimiento de que esta pareja tiene algo muy importante en común: su amor sin fisuras por la literatura, su fascinación por la palabra escrita y además por otras artes como la fotografía. Este es su primer, y esperemos que no sea el último, libro en común, algo que viene a ser la cosecha de ese amor sembrado durante tantos años. Es llamativo, además, que la forma de conocerse de esta pareja de escritores fuera un taller literario. La primera imagen del libro es la de unas ventanas que se abren para el lector dándole la bienvenida. Ya en el primer relato de Carlos nos anuncia que el lector no tendrá tregua, que escribir es también una forma de acercarse a los territorios que no queremos ver, a las fronteras más peligrosas, a las dificultades y a la violencia de la vida de algunas personas. El protagonista del segundo relato, de Carmen, habla de las cualidades del cine, que es capaz de ser sublime sin interrupción, eliminando de la vida semanas enteras lo inservible, es decir, borrando, cancelando, igual que hace la escritura, que puede rehacerse una y otra vez, al contrario de la vida, donde todo es para siempre. Los autores de este libro nos acercan también al mundo de la adolescencia, donde una conducta irreflexiva puede tener consecuencias desastrosas, como en el relato de Carlos, que se titula igual que el libro. También encontramos relatos escritos bajo una mirada poética, como Raquel bajo la lluvia, relatos catárticos y liberadores, donde la protagonista suelta al fin sus ataduras, sus dependencias mentales y emocionales. La escritura permite indagar, adentrarnos en los territorios difíciles, fronterizos entre la vida y la muerte, como en el relato Aurora de Carlos, donde aborda con comprensión y compasión un momento incomprensible, como el de una ejecución. También hay sitio en estas páginas para la literatura que recuerda, por una parte, a las narraciones fantásticas y por otra, a los ambientes opresivos, kafkianos. El pálpito de Carlos muestra este ambiente y nos contagia de su desasosiego. Hay un bellísimo relato de Carmen, un relato a medio camino entre la literatura fantástica y el realismo mágico, que nos emociona porque en él deja claro, a través de la protagonista, lo que significa la literatura en su vida, el poder mágico de la palabra. Hablo de la voz abierta y querría destacar estas frases. Fue entonces cuando descubrió que escribir era un acto subversivo, esclarecedor como un fogonazo, definitivo, como una sentencia, que el gesto de abrir la voz y sacar afuera las palabras le proporcionaba un placer desconocido, una especie de liberación. También podemos encontrar relatos construidos con descripciones que llegan a conmover, como la descripción del carácter de Dimas, que tenía nombre de verdugo, pero su mirada desmentía con creces cualquier atisbo de crueldad. Interior con anémonas es un relato de Carmen magníficamente escrito, rozando y cayendo deliberadamente en la poesía más dura y existencial.
sobrecoge por el tema que aborda, el maltrato, con una hondura psicológica que pone al descubierto las consecuencias de la dependencia emocional. Aparece aquí el trasfondo del maltrato, pero con una dosis de esperanza que nos hace respirar. Y dice, de repente se dio cuenta de que él no era más que un simple mortal, pero cayó aquel sentimiento y comprendió que algún día sería capaz de abandonarlo, que se desengancharía de su poder como de una droga letal. Carmen y Carlos nos enfrentan en este libro a ideas desasosegantes, a nuestros propios límites de la imaginación, a realidades que ocurren y superan la ficción, como ese final de fiesta en el relato Fiesta de Carlos Becerra. Ambos escritores nos acercan a lo más profundo de nosotros mismos y lo hacen de forma magistral, con una prosa que recorre territorios que abarcan de la poesía más pura al realismo urbano. El resultado es, más que nunca, un objeto artístico, pues las aportaciones fotográficas de Carlos tienen poesía y belleza en un grado que impresiona. Por eso me siento muy feliz de presentar aquí hoy este libro y quiero dar la enhorabuena a sus autores con un fuerte aplauso. Gracias. Enhorabuena, Carmen, Carlos. Contadnos, ¿cómo surgió la idea de hacer un libro en común? Cogemos micrófonos. Sí, ya. A ver. Ahora. Sí, ahora. No, pero voy a hacer. Hacia arriba. Sí, ahora. Bueno, la verdad es que llevábamos mucho tiempo pensando. Nos conocimos hace muchísimos años en unos talleres de creación literaria que se llama Laura Castañón. Sí. Está apagada. Sí, hace contacto. Está haciendo contacto. Ella tenía muchos relatos, yo tenía unos cuantos relatos y se nos ocurrió que, bueno, que sería una idea muy bonita, ya que estamos casados, ya que llevamos muchos años juntos, bueno, coger y juntar esos relatos y hacer algo más o menos en común. O sea, es un poco la idea surgió la idea de hacer el libro. ¿Y qué fue lo más difícil de poner en común vuestros relatos y decir, aquí hay un libro? Hombre, que teníamos bastantes para hacer un libro en condiciones que tuviera lomo. Entonces, como teníamos bastante material, entre comillas, bueno, no hubo tampoco una selección muy grande porque tampoco hay muchos más, aunque descartamos unos cuantos relatos, pero tampoco teníamos 100 relatos de calidad para escoger, ¿no? Entonces escogimos los que pensamos que eran mejores, dejamos unos cuantos fuera y bueno, pues nos lanzamos un poco a publicarlo. ¿Y tú, Carmen, cómo afrontaste la redacción de este libro, ponerlo en común? Pues mira, lo que nos preguntan a veces es si está escrito a 4 manos y no. Cada uno escribió sus relatos. Se nota, además. Son distintos. Bueno, distintos. Yo siempre lo digo. Una amiga nuestra dice, wow, se distinguen perfectamente porque el estilo de Juan Carlos es como el negro y lo tuyo como el rosa. Bueno, el rosa tampoco es rosa, pero que era más claro, que son diferentes, ¿no? Entonces cada uno tiene su estilo y cada uno escribió sus relatos, pero sí queríamos hacer algo en común, porque si nos conocimos en el taller literario de Laura Castañón, una escritora muy conocida de Gijón, y además es que lo que escribíamos de mira, poesía poquísimo, o sea, en los talleres, en lo que eran las clases de creación literaria, leíamos, comentábamos textos y luego siempre nos mandaba, casi siempre, escribir un relato corto. Poesía, no sé si hicimos un par de veces, nada, poquísimo. Y novela, claro, es que escribir una novela es muy largo. Entonces, en lo que nos basábamos era en escribir relatos y así fue como nos conocimos hace muchos años. Toda la vida escribiendo, ¿no? Toda la vida dedicados a la literatura, aparte de vuestros quehaceres, quiero decir, la literatura en vuestra casa
Ocupa un lugar esencial, ¿no? Sí. Yo empecé a escribir igual con 9, 10 años y luego seguí. Lo que pasa es que publicar es otra cosa. Empiezas a escribir cuando eres un niño. Y él, en el caso de Juan Carlos, creo que también, ¿no? Sí, yo también como muy jovencito, ¿no? Pues 9, 10, 11 años. Y ya con pretensiones de ser un nuevo García Márquez, pues igual con 13 años, 14, ahí pues ya pensaba. Recuerdo una vez, que me acordé de ello el otro día, recuerdo una vez que tenía unos cuantos relatos escritos a máquina de escribir con la Olivetti. Y había una periodista que yo leía mucho en los suplementos del País, que se llamaba Soledad Gallego Díaz, que yo creo que le suena mucho, ¿no? Y yo de repente, claro, yo tenía unas ganas locas de que aquello tenía que salir por algún sitio. Recuerdo que metí en un sobre todos aquellos relatos, aquel mamotreto con las hojas escritas a máquina, y se lo mandé al País, a Soledad Gallego Díaz. Evidentemente no me respondió jamás, pero bueno, que yo ya tenía esas ínfulas, ¿no? Que luego ya fueron bajando, pero bueno, sí que tenía yo muchas ganas de... Es curioso porque se nota mucho, yo que os conozco, a ti no te había leído, pero a ella sí, he leído casi toda su obra, se nota mucho lo que está escrito por uno, lo que está escrito por otro. Lo tuyo es mucho más realista, lo de ella es más fantástico, incluso hay puntos muy, muy poéticos, y hay un punto en común entre los relatos de uno y de otro, y son las fotografías. En las fotografías tú te vas a la poesía también, en muchas de ellas. Hombre, sí. Son muy líricas. Son líricas y bueno, pretendo que cuenten alguna historia. En la fotografía alguna se cuenta una historia. Si no cuento una historia, bueno, no deja de ser una postal, ¿no? Y son lo suficientemente abiertas y lo suficientemente, entre comillas, sugerentes para bueno, digamos, adaptarse a casi todos los relatos, ¿no? ¿Y qué papel desempeña la literatura en tu vida, Carmen? Bueno, hay que decir que deberíais leer las 2 novelas de Carmen porque son extraordinarias, las que recibieron el premio de la crítica de aquí en Asturias. Muchísimas gracias por la presentación y tus halagos. En fin, la literatura siempre ha estado presente desde pequeña, porque de pequeña... Bueno, Con psicofonías. Se os oye muy bien. pues ya está, Pues así lo mismo, quitamos esa ya zona. está. Debe ser que aprietas abajo. Ya está. Pues la Mira, literatura... habla con ese, mira, con este. Con este, ¿eh? Sí. Espera, que está cerrado. Desde pequeña me decía mi madre que, bueno, soy hija única y que pasaba horas y horas con los libros de cuentos. Antes de saber yo leer, porque es verdad que digo, simplemente con ver las fotos, las ilustraciones, me imaginaba las historias y por eso estaba tantas horas mirando los libros de cuentos. Entonces la literatura era como un juguete, dice el mejor juguete, regale los libros, siempre desde los 4 años o así. Y después, pues, de tanto leer, yo creo que fue la lectura lo que me hizo intentar escribir también yo, y a partir de los 10 años o así, dije yo, bueno, voy a escribir también historias, cuentos, luego diarios. Antes por lo menos había mucha costumbre de escribir diarios. Ahora no lo sé. Supongo que también y que los escriben, pero no los escriben, los dicen en YouTube. Es otro formato, Bueno, el ¿no? género diarístico es importante. Y diarios que son novelas, pues fíjate tú, cuántos escritores han escrito y hecho diarios. Pues yo escribía muchos diarios, luego poesía, relatos, intentos de novela, que luego, claro, la novela requiere bastante tiempo, entonces igual quedaba el principio de una novela que luego no seguía, y así, pues hasta que publicó por primera vez, que fue tarde, yo ya publiqué muy tarde, y he hecho poca cosa.
sea, reconozco que podía haber escrito mucho más, pero bueno, mi vida yo me la ganaba con otra cosa. He sido profesora durante años y bueno, pues ahí está. Pero tengo una novela pendiente, un libro de poemas y tengo cosas en la cabeza. ¿Queréis leernos algo? Teníais algún texto que habéis Sí. traído, ¿no? ¿Quieres Bueno, leer? sí, yo tenía aquí un pequeño texto que fui un poco modificando. Son más o menos 5 minutos, ¿no? Y en ese texto, bueno, era con unos cuantos comentarios sobre lo que queremos expresar en el libro. Y luego también hay un par de anécdotas personales que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Pues yo lo leo sin más, ¿eh? Vale, tengo que instalar. Bueno, los relatos no tienen ningún orden ni temático ni cronológico, están entremezclados totalmente. Nos pareció que incluir algunas fotografías contribuiría de alguna manera a realzar la potencia narrativa de los cuentos. Las fotografías son oscuras, son equívocas, intentan mostrar un lado oculto, entrever una historia abierta que deja la imaginación del lector, al igual que muchos relatos donde hay que bucear para encontrar algunas claves. Salvando las distancias, evidentemente, se asemejan a las páginas de Rayuela, de Cortázar, que se pueden mezclar y el resultado es coherente. No es coherente, tampoco importa mucho en el caso de Cortázar, ¿no? Los relatos no son autobiográficos, aunque todos tenemos una experiencia vital que de alguna manera aflora, como un mar de fondo. Pero hemos intentado mantener toda la distancia posible sobre lo que hemos escrito. Me vais a permitir que hable un par de minutos de mí mismo. ¿Qué es lo que mueve a un chaval a escribir? En mi caso fue una vía de escape ante un entorno hostil. Recuerdo que con 12 o 13 años, influenciado por las novelas de Sven Hassel, que era un autor danés que narraba las peripecias de un grupo de soldados alemanes en la Guerra Mundial, me puse a escribir alegremente mi propia historia de nazis, de aliados, de soldados, de batallas, de política, y sin ningún pudor se lo di a leer a mi profesor de literatura, don Miguel, que ya falleció, el cual me escribió una extensa carta en la que, con una gran sensibilidad y respeto, me dijo cómo podía enfocar la historia, cómo podía mejorar el estilo, el argumento, cómo dar brillo a los diálogos y, lo más importante, por qué no narrar otras historias más cercanas y personales en vez de aventuras de soldados alemanes que ni le venían a nadie. No le dijo a aquel niño lo que era evidente, que aquellas páginas en las que yo ponía tantísima ilusión eran un horror, un espanto, algo extravagante que no había por dónde cogerlo. Se dio cuenta de alguna manera que debía preservar y estimular aquella afición incipiente, que una crítica negativa o directamente la ignorancia o el desprecio podían hacer un daño irreversible y acabar para siempre con mi sueño. Recuerdo también que a veces me escondía en la biblioteca del colegio y pasaba allí largos ratos. En las bibliotecas de los colegios no suele haber nadie, por lo general. Y me llevaba a casa los episodios nacionales de Galdós, por ejemplo, que para un lector joven eran entretenidos y fáciles de leer, o El viaje de los argonautas, o libros anónimos sobre los caballeros de la tabla redonda, incluso Middlemarch, de George Eliot, que es un tocho impresionante, el cual evidentemente no pude leer hasta varios años después. Así, poco a poco, iba entrando en otro nivel de lecturas y, de forma recíproca, el placer que me producían aquellos libros me impulsaba a escribir pequeños relatos y a imaginar que el coronel no tiene quien le escriba, lo podía haber escrito yo perfectamente. La separación de mis padres fue traumática, un proceso de descomposición que duró varios años. Llegó un momento en que en mi casa no había dinero y no podía comprar libros, así que los robaba. Iba a un par de librerías muy conocidas de Gijón, cogía los libros que me atraían y me los llevaba escondidos entre el jersey y una enorme cazadora. Podía no comer lo que me gustaba, de hecho no comía lo que me gustaba, pero de ninguna manera podía dejar de leer. Posteriormente, los que no me habían gustado los revendía de segunda mano, a veces en la misma librería, y así conseguía algo de dinero. Los libros que robaba además no eran ediciones de bolsillo, sino que eran de formato grande y pasta dura, que costaban más dinero. También robaba libros en la biblioteca del instituto,
biblioteca que, insisto, no utilizaba nadie, probablemente yo únicamente, porque no experimentaba ningún sentimiento de culpa. Alguien que roba libros merece respeto y admiración. La mitad de los relatos que, junto a los de Carmen, están incluidos en este libro, fueron escritos entre los 20 y los 25 años. Guardo un cariño muy especial por el Estío. En mi casa no había dinero prácticamente y la Universidad Popular de Gijón convocó un concurso de relatos. No lo dudé, estaba convencido, como pocas veces lo he estado, de que si escribía un cuento lo iba a ganar. Escribí El Estío en una tarde y una noche y efectivamente ganó. Me embolsé 50.000 pesetas del año 86, que nos permitieron a mi madre y a mí un cierto alivio económico durante unos 3 meses más o menos. Era un filón que debía de aprovechar. Un compañero del instituto le gustaba el bable, lo tradujo y me presenté al concurso de cuentos de Pola de Lena en la categoría de asturiano y lo gané. Porque necesitábamos el dinero, no podía ser de otra manera. 75.000 pesetas que fueron un pequeño premio de lotería. Eso sí, como era trampa, me entró tal pánico que puse una disculpa para no ir a recogerlo, temiendo que alguien descubriera mi engaño. Después empecé a trabajar y ya no tuve la necesidad de robar libros. El Estío comparte muchas similitudes con Mauro y El solsticio de verano, aunque el estilo de ambos es muy diferente. El Estío está directamente influenciado por mis lecturas de aquella época, en este caso Ignacio Aldecoa, y por 2 veranos que pasé con mis padres en un pueblecito de León. Es un relato directo, simple, no hay lugar para explicaciones ni respuestas. Se trata del calor, del aburrimiento, de la conciencia de que existen otros lugares donde la vida puede ser más rica, más entretenida, no necesariamente mejor, y que ese concepto llamado destino aborda cualquier posibilidad de huir de ese entorno, de ese paisaje que curiosamente no tiene muros. Mauro y El solsticio de verano, en cambio, es un relato de iniciación, de descubrimiento de sentimientos poderosos que nunca antes habían experimentado los protagonistas. Descubrir el amor, los celos, la posesión, la envidia, la competencia, en el cual la desaparición inexplicable de Mauro, origen de todas las ansiedades, entierra la venganza entre ellas, pero a la vez también su inocencia. De iniciación también pueden considerarse Sara o el 80 de las amapolas, que da título al libro, y Fiesta. El tránsito de la adolescencia a una juventud llena de oportunidades transgresoras, de experiencias físicas y emocionales, de ruptura con los convencionalismos de la vida adulta, a la que no quieren pertenecer de ninguna manera, de la búsqueda de la libertad a cualquier precio, del hedonismo, sin responsabilidades, sin temor a las consecuencias para los demás y para sí mismos. La muerte es muy literaria. Aparecen 2 relatos que acabo de mencionar y también en Icalina, en El último verano, que a mí me gusta mucho, y Aurora, de forma radicalmente diferente. En Icalinen, como la constatación de que el fin tiene fecha, nos miran los ojos todos los días, que el dolor, a lo mejor, puede evitarse ejerciendo el poder de decisión que tenemos sobre nuestros actos. El suicidio como una opción posible, tranquila, meditada, para no sufrir un deterioro que no nos merecemos. Aurora, en cambio, es una despedida muy honda, una carta de amor de toda una vida. No escogemos las circunstancias, están ahí, nos vienen dadas. ¿Dónde está el límite de lo que podemos hacer y de lo que no? ¿Dónde está la frontera entre lo que consideramos el bien o el mal? La violencia en una guerra ofrece muy pocas posibilidades de ética, de honestidad. Matan a los tuyos y uno que siga con vida y está muerto para siempre. Allá del Visillo y Estampay son el punto de partida de algunas experiencias cercanas. El amor como droga, el amor malentendido, el amor que manipula, que domina, el amor que contamina y envenena el propio ser. Aún así hay una cierta lucidez que lleva a los personajes a buscar una vía de escape, aunque sea radical y sin vuelta atrás. La muerte se convierte de nuevo en una salida. Santuario es muy diferente a los demás relatos en cuanto a su estilo. Carmen dice que soy muy críptico escribiendo, tú eres más diáfana. Yo me encuentro más cómodo con la sugerencia, con la ocultación, y puede que sea un reflejo de mi personalidad. Los dramas de la cotidianidad, la pérdida, la esperanza, los sueños truncados, el castigo, la frustración, el alivio de la muerte, son hilos comunes en los relatos de Carmen y míos. También la empatía con unos personajes que están desubicados,
que sufren y no encuentran una salida, que vagan desorientados en los meandros de una existencia que los arrastra, a los que les duele respirar, que apenas han experimentado la felicidad, que luchan por volver a sentir ese fugaz instante de dicha, que tienen tanta fortaleza como fragilidad, que reviven ante la pantalla de un cine o se revuelven encerrados en los muros físicos y emocionales. No es algo alejado de nuestra propia intimidad, la que no le interesa a los demás, la que tampoco interesa muchas veces contarnos a nosotros mismos. Solo esperamos, Carmen y yo, que leyéndolos en algún momento cerréis el libro y os quedéis mirando al vacío, porque algo en esas historias os conmueva. Si os ocurre, querrá decir que escribirlos y compartirlos ha merecido la pena. Para terminar este pequeño resumen voy a citar a Roberto Bolaño, que en una entrevista dijo: escribir no es normal. Lo normal y placentero es leer. Incluso lo elegante es leer. Escribir es un ejercicio de masoquismo. Y también a Serezade: el mundo es como una tela de araña, detrás de cuya fragilidad está acechándote la nada. Y también a Borges, que no sé por qué, siempre tiene una cita magistral para cualquier asunto. Dijo: uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Muchas gracias. La verdad es que resulta conmovedor lo que has contado de tus inicios literarios, de cómo necesitabas leer, cómo llegabas a robar libros por eso. Y yo te quería preguntar, Carlos, porque yo siempre he pensado que la literatura y la escritura es el lugar de la felicidad. ¿Tú lo considerarías así, la lectura y la escritura? Hombre, no sé si es el lugar de la felicidad. A mí me vino muy bien porque yo me así a esa tabla y me ayudó a sobrevivir. Sé que a muchas personas también eso les ha ocurrido. Pero también hay mucha gente, yo creo que hay mucha gente que no lee y que es tremendamente feliz. No es necesario leer, que te guste la literatura para ser una persona inteligente, tener una vida plena, estupenda. Yo siempre, yo recuerdo Rosendo. Bueno, no quería decir eso, quería decir que para los que escribimos, la literatura es el lugar de nuestra felicidad. Sí, si lees, escribes, lees y las horas que dedicas a eso son realmente muy, muy placenteras. Por eso decía antes que bueno, en mi casa al haber problemas económicos, es decir, muchas veces literalmente no podías comer lo que tú querías. Pero para mí no era lo fundamental era poder tener libros para poder leer. Entonces, bueno, eso ya da una idea de la importancia que tiene eso. ¿Tienes idea de publicar algún libro más? Porque yo te he descubierto con este libro y me parece que escribes de maravilla. ¿Tienes proyecto de publicar algún otro libro próximamente? Sí, hay dos proyectos, uno que más o menos, entre comillas, es sencillo, es bueno, más material que tengo por casa y hacer, bueno, un poco ya en solitario, hacer una edición nueva con estos relatos y otros tantos que estoy preparando. Y sí que tengo un proyecto, una pequeña novela corta con 100 y pico páginas, se puede ser, no es una novela no es guerra y paz, evidentemente, pero eso sí que lo tengo en mente y de vez en cuando, los fines de semana sobre todo, trabajo algo en ello, y está rodando la bola. Y Carmen, tú tenías algo para leernos también, ¿no? Sí, claro, voy a ser muy breve. Nada, cuatro cositas sobre el libro. Que, como ya ha explicado Isabel y Juan Carlos, el libro es una conjunción de palabra y de imagen, aunque imágenes, bueno, solamente hay la de la cubierta, la portada o cubierta del libro también es de Juan Carlos, y luego cada relato, que son 20 en total, pues viene introducido por una foto en blanco y negro, todas fotos hechas por Juan Carlos. Entonces, ¿sirven de conexión? Sí. ¿Pero significan algo muy determinante? Pues no, porque
es una foto de interpretación abierta. Es decir, tú ves la foto, no sé, la del cisne, por ejemplo, ¿no? Y te puede ser un matiz o algo que sí te lleva a la belleza, a la perfección, pero que de ahí imagines de lo que va el relato abierto por esa imagen del cisne, pues no, son imágenes muy abiertas, abstractas o muy concretas, pero que están al servicio del lector, un poco para sugerir, no son explicativas totalmente, no te dicen este relato va a ser así, son un marco paratextual que introducen el cuento. Hay imágenes preciosas, la verdad, ya citaste tú de las ventanas en un edificio o pasillos a oscuras. Las luces de neón quedan preciosas en un paisaje urbano, el cuello del cisne o las marcas de la lluvia en un parabrisas de un coche, y son imágenes que susurran algo, sugieren algo de lo que va venido, de lo que trata el relato, ¿no? Pero siempre interpretación abierta. Luego, en cuanto a la estructura, que ya lo dijo Juan Carlos, habíamos estado barajando un orden temático, es decir, los que son de niños o adolescentes, que sean un poco iniciación, relatos de iniciación, los ponemos al principio, los que tienen que ver con la muerte, en otra parte, como haciendo 3 partes o capítulos, pero luego al final no nos gustó, un orden, por ejemplo, alfabético, pues tampoco, orden cronológico, no nos cuadraba nada, entonces lo que lleva es un orden desorden. Quiere decir que en vez de llevar una estructura concreta, van al azar. Y luego además tienes que leerlos en qué orden ninguno. Puedes empezar leyéndolo en el final, el relato número 3, el relato número 4, porque lo único que tienen es eso. Y sí, perdón. No, es que voy a... Okay. Vale. Y lo que dices, la estructura, se puede leer por el orden que se quiera, porque son independientes. Cada uno ha elegido sus personajes, su trama y hasta el estilo y las palabras y la expresión, cada uno tiene la suya. Pero sí quisimos que tuviera algún tipo de nexo entre los 20 relatos, ¿no? Y yo luego pensándolo, digo, creo que hay dos hilos conductores o 2 nexos que pueden unificar los relatos, que son muy distintos entre sí, pero que pueden tener un hilo conductor. Y yo veo fundamentalmente dos nexos de unión entre los relatos. Uno, que los dos seamos muy conscientes de que queremos prestar una atención muy clara al lenguaje, a la prosa bien construida, a la palabra exacta, precisa. Y por otra parte, la mirada, digamos, la atención que ponemos en la fragilidad, que es lo que une a todos los personajes y a todas las historias, la fragilidad humana, las emociones que experimentan y que experimentamos al leerlo y al prácticamente identificarnos con los protagonistas de los textos. Cada historia muestra unos personajes casi todos en soledad, solitarios, pero además con problemas, entre la adversidad, el fracaso, a veces sufriendo casi a la intemperie, ¿no? Y creo que lo que, a pesar del estilo que es diferente, lo que tenemos en común es esa mirada del escritor hacia su personaje, es una mirada de empatía, también de compasión, de piedad ante el desamparo. Y aunque se muestren registros distintos,
unas veces con más crudeza, con un realismo más, es lo que te decía que a veces recuerdas el realismo sucio, que fue una corriente de narrativa, bueno, pues que se dio en Estados Unidos hace ya en el siglo pasado, y que le recordaba, decía Rafa, al realismo sucio, tipo Raymond Carver y todos estos. Y aunque unas veces se manifiesta con crudeza y otras con un toque poético, un toque de lirismo, hay una mezcla ahí de sordidez y de belleza, pero que actúa como un hilo conductor, porque es una mirada de compasión hacia el ser humano, en definitiva, de humanidad, que te hace tener esa empatía con el protagonista, con el personaje. Y el otro, también que actúa como una conexión a lo largo de los 20 relatos, es eso, la búsqueda de una expresión cuidada, precisa, el gusto por el detalle, la introspección. Porque, bueno, pensamos que en un panorama literario comercial, editorial, que muchas veces confunde lectura con literatura, nuestros cuentos, que no son comerciales en absoluto, sí muestran una voluntad de estilo, una querencia por encontrar la palabra exacta, el párrafo bien construido, el sustantivo idóneo, para expresar de la mejor manera, de la manera más punzante posible, el dolor de un personaje, la soledad, el deseo, esa querencia por mostrar con el mayor registro perfecto de palabras las emociones de un personaje y transmitírselas a los lectores, que al fin y al cabo es lo que uno desea cuando escribe, transmitir esas emociones. Un cuento es algo así como iluminar una habitación, pero solo un ángulo. La novela es iluminarla entera, iluminar una casa y mostrarlo todo. El relato no, el relato tiene un sesgo, es iluminar con un haz de luz un rincón, un ángulo de la habitación, pero con esa visión, que es solamente una parte, expresas el todo. Llegas a expresar la totalidad del conflicto, del problema que esté sucediendo en ese momento en el texto, ¿no? Entonces podemos imaginar, comprender todo el espacio, porque el fragmento nos revela el todo. Y nada, ha sido para mí un orgullo y una satisfacción haber escrito este libro con Juan Carlos, haberlo publicado juntos. Deseo cumplido después de muchos años que nos conocimos y teníamos esa idea, ¿no? Nos gustaría sacar un libro, publicar un libro juntos, y por fin, después de muchísimo tiempo, lo hemos conseguido. Y nada, solo nos queda desear que estas historias lleguen a vosotros, os lleguen a vosotros, los lectores, y que tengan la fortuna de haceros sentir, de haceros remover algo por dentro, porque esa, para nosotros, a nuestro entender, es la verdadera finalidad de la literatura. Y nada más. Muchas gracias. Sí, es verdad que el lenguaje en este libro está cuidadísimo, o sea, demostráis todo el amor que tenéis por la literatura, por la lengua, y eso el lector lo agradece, porque no siempre te encuentras obras tan bien escritas. No sé si alguien quiere decir algo, ¿alguien quiere intervenir? ¿Acaban bien todos los relatos? Ah. A ver, algunos sí, sobre todo el que dijiste tú antes, la voz abierta, por ejemplo, sí acaba bien. Otros acaban en una tregua, como el de la mujer de Interior con anémonas, que se supone que va a salir de esa situación y va a poder salir de esa relación traumática. Pero en fin, ¿qué te voy a decir? La mayoría son
tristes, porque creemos que la vida es un conflicto y es un mar de conflictos, entonces no podemos tampoco mostrar algo que sea happy flower, es decir, reflejar para mí entender lo que es el conflicto y los problemas del ser humano. Sí, yo es que creo que todos nos podemos sentir reflejados de alguna manera. En el fondo no dejan de ser sentimientos que tenemos todos, ¿no? Relaciones tóxicas, sentimientos confusos. Yo en mi caso, en algunos relatos acababa fatal. Y en otros relatos el desarrollo es triste, es desesperanzado, pero hay una esperanza al final, ¿no? Y se puede decir que eso es bueno, porque sí acaban bien, ¿no? Entonces hay un poco de todo, ¿no? Porque lo fácil es que acaben mal. Lo fácil es que acaben mal. Entonces por eso he intentado en algunos no recurrir a ese recurso fácil y bueno, intentar que haya una esperanza, ¿no? En el fondo nosotros también tenemos una esperanza en nuestras situaciones siempre, ¿no? Yo creo que se refleja y creo que bastante bien. Yo creo que el simple hecho de verbalizar ya es catártico y el aproximarnos a los problemas que vosotros mostráis en el libro es iluminador y bueno, en algunos sí que es verdad que te quedas un poco sin respiración, pero en otros hay un evidente mensaje de esperanza, como el del maltrato, y además un mensaje contundente. Yo os animo a que lo compréis, a que lo leáis. Aquí están los autores para dedicároslo, es alta literatura y os lo recomiendo. Os agradezco mucho que hayáis venido y yo creo que ya terminamos, no sé si vosotros queréis decir algo, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Por qué el título Sara al marchitar de las amapolas? ¿Quién es Sara? Es que Es el título de uno de los relatos. Sara es una adolescente que, bueno, vive, digamos, demasiado deprisa y al final acaba marchitándose, acaba en una especie de destrucción, destruyendo la vida de tanto vivirla, ¿no? A tope. Y nos pareció, de todos los relatos, el más bonito. Entonces, al final, elegimos poner este título, Sara o el marchitar de las amapolas. Sí, los títulos son importantes en los libros, es algo que hay que darle importancia. Yo creo que el título Sara o el marchitar de las amapolas nos parecía perfecto, es un título muy sugerente, muy bonito. Fundamentalmente, bueno, fue por eso, ¿no? Realmente. Si nadie tiene nada más que decir, ya A la hora de los relatos, la inspiración es algún tema concreto, simplemente os acordáis de cómo más o menos has visto al principio, cómo empieza uno a escribir una historia, porque ha leído una noticia o quiere expresar algo sobre la tristeza, el suicidio, qué sé yo, ¿no? ¿Cuál es puede ser el final? Un relato fue por el periódico. Vi una noticia, pero hace años, en El Comercio, en la página de sucesos, y me impresionó tanto que de ahí surgió un relato. Es decir, leyendo el periódico, leyendo un caso, bueno, pues que te impresiona, ¿no? Luego otros son de esas veces que dices, bueno, no tengo nada, no sé qué voy a hacer. Voy a ponerme delante del ordenador o delante del cuaderno y a ver lo que sale. Y a veces de repente te sorprendes porque vas sin ninguna idea y surge un relato y dices, bueno, como me gusta así, voy a salir por ahí. Y bueno, no es un planteamiento, sí, hay escritores que tienen esa idea de hago un esquema, digo el principio, el todo detallado, el final, y entonces soy muy metódico. Yo en mi caso no soy nada metódica, entonces me dejo llevar por eso, por una idea, por una noticia o algo que me sugiere. Un cuadro interior con anémonas, por ejemplo, es un cuadro de Matisse y lo estuve viendo, me acuerdo, una vez que tuve que ir a urgencias en el hospital y tenían ese cuadro
precioso, la verdad, estás ahí esperando y dices, qué preciosidad de cuadro de Matisse. Una cosa, una chispa, algo que se enciende y surge el relato. No, yo lo mío no es tan intuitivo. Yo cojo un papel, intento imaginar una historia y luego la desarrollo. Pero no, a ver, aunque siempre, evidentemente, siempre hay un mar de fondo de tu vida, de experiencias, de cosas que has visto, que has vivido, que han vivido otros, que eso de una forma o de otra acaba aflorando de alguna manera, pero bueno, son todo historias absolutamente inventadas y tampoco se basan en no sé, por ejemplo, en esta sala, pues ver esos cuadros y a partir de ahí imaginar un relato o ver la gente sentada y entonces imaginar una historia. Me siento y pienso algo. Y entonces a partir de ahí, si veo que más o menos eso tiene magma, ¿no? o se puede desarrollar, entonces ya empiezo ya un poco a desarrollarlo y a escribirlo. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, ya vamos a concluir aquí la presentación de este libro. Muchas gracias por venir, gracias a los autores y Gracias a ti. Aquí Gracias a Julio. bueno, pues nada, vamos a despedirles con un aplauso.